Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean todos muy bienvenidos una vez más a este espacio que Dios nos permite tener para ir a su palabra. Nos da mucho gusto saludarle. Hoy es 10 de enero del 2021 y estamos de regreso al libro de Hechos que hemos iniciado ya desde hace algún tiempo atrás, unos meses atrás. Estamos en el capítulo 6. De hecho, hoy iniciamos el capítulo 6 y estamos a punto de aprender cómo se organizó la iglesia primitiva, qué fue lo primero que sucedió en la iglesia una vez que se empieza a conformar como tal. Debe recordar que en pláticas pasadas hemos ido aprendiendo cómo es que el Espíritu Santo ha venido reuniendo en diversas ocasiones a cierta cantidad de personas y cada día se está uniendo más y más personas a lo que es la iglesia en su nacimiento. Pero antes de continuar, ¿por qué no oramos y damos gracias a Dios por un día más? Hoy es 10 de enero del 2021 y damos gracias a Dios porque estamos reunidos a través de esta plataforma. Y Señor, queremos agradecerte por la oportunidad que nos das de un año más, de la vida, de la salud, del cuidado, de todo lo que nos has permitido, Señor, conocer y tener a través de tu palabra. Gracias porque eres bueno, justo, fiel y bondadoso, misericordioso eres tú, Señor. Gracias por el cuidado, por nuestros hijos, por nuestra esposa, nuestro cónyuge. Gracias por nuestros padres, nuestros hermanos. Gracias por los hermanos de la iglesia. Gracias porque aun cuando no hemos podido reunirnos y estar juntos físicamente, en el sentido de estar en un mismo lugar, te damos gracias porque a través de estos medios podemos, Señor, escuchar y aprender tu palabra. Gracias en Cristo Jesús por lo que nos has permitido vivir en esta época en nuestra vida. Gracias por lo que estás haciendo, porque en medio de toda esta pandemia, en medio de toda esta situación que vivimos hoy, tú eres Dios y nos has guardado, nos has protegido y nos has dado, Señor, de tu paz. A ti sea la gloria y la honra. Esta mañana queremos agradecerte porque vamos a ir una vez más a tu palabra y seguramente, Señor, aprenderemos algo nuevo. Gracias por la iglesia, gracias por los hermanos en Cristo, Señor, de otras congregaciones, de otros lugares que se reúnen para escucharte a ti, para aprender y madurar. Gracias por los pastores que están predicando tu palabra. Gracias porque juntos estamos predicando a tu Hijo Jesucristo, juntos estamos aprendiendo de Él, juntos estamos llevando al mundo que no te conoce, Señor, tu palabra. En Cristo Jesús te pedimos que nos ayudes y que nos bendigas para seguir haciéndolo y que, Señor, nos permitas, Señor, ver cómo tú estableces tu iglesia, cómo estableces tu reino en medio de los diversos lugares a donde, Señor, podemos estar, vivir, conocer. Te pedimos por las autoridades para que podamos vivir, Señor, tranquila, en paz, Señor, y te pedimos que les des la sabiduría que requieren y que los ayudes a gobernar, Señor, de una manera temerosa, como quien va a dar cuentas de lo que tú les has permitido tener. Oramos por nuestro presidente de la República, por el gobernador del estado y por nuestra autoridad municipal. Bendíceles y ayúdales en Cristo Jesús, Señor. Amén, Padre. Gracias a Dios por permitirnos estar una vez más juntos. Bien, vamos a ir a nuestro tema del día de hoy y vamos a aprender cómo se organizó la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tuvo una serie de complejidad porque creció muy rápidamente. Es decir, cuando la iglesia se empezó a conformar en el inicio de su historia, vimos que en el primer día, en el día de Pentecostés, estaban 120 reunidos en el aposento alto y al otro día la iglesia estaba conformada por 3,120 personas. Y en ese crecimiento tenía que haber una manera eficaz, eficiente de ministrar a la gente y establecer un testimonio en Jerusalén y después en todos sus alrededores. Es decir, cuando va la iglesia creciendo a ese paso agigantado al que está creciendo, tiene que haber un entendimiento de que la iglesia es un organismo espiritual. Y es el único organismo espiritual del mundo. Necesitamos entender esto. Todo lo demás es una organización. Por ejemplo, toda religión falsa es una religión organizada por hombres y demonios. Toda institución humana no religiosa es una estructura hecha por hombres.
es una organización externa, una organización humana, no más allá de eso. Pero solo hay un organismo espiritual, una obra de Dios en el mundo, y esa es la iglesia. La única organización, el único organismo que Dios ha establecido es la iglesia. Y es el organismo vivo de personas conectadas a la vida de Dios mediante la unión con Jesucristo. Y compartimos la vida eterna común. Cristo vive en nosotros, pero hay gente que piensa que por esa realidad de un organismo necesitamos huir de ser organizados, necesitamos huir de la estructura y que todo debe fluir libremente. Pero si tú ves los ejemplos que hay en la Escritura, vas a darte cuenta que eso no debe funcionar así, de manera orgánica o de fluir libremente y de huir de la estructura. No, tiene que haber una organización, es decir, tiene que haber una estructura. Y si quieres un ejemplo lamentable de la falta de estructura de una iglesia, puedes leer las cartas que escribió Pablo, particularmente la primera de los Corintios, donde claramente la iglesia estaba en un estado de caos, la ausencia de una estructura, de un liderazgo, estaba afectando gravemente a esta iglesia, porque algunos de ellos afirmaban ser de este líder, y algunos afirmaban ser de otro líder y otros de aquel otro líder, y luego estaba también la gente mística, y entonces había un caos en la iglesia de Corinto, y esto es bastante claro. Si tú lees 1 Corintios 14:40, tú vas a entender que dice que todo lo que hagan sea siempre de forma apropiada y ordenada. Es decir, Pablo está escribiendo y está diciendo, Dios es así, Dios hace las cosas con orden, con decencia, de forma apropiada. Entonces tenemos un modelo de caos en la iglesia de Corinto que tuvo que ser corregida, porque había confusión. Si la iglesia es un organismo, y es verdad, es un organismo que requiere ser organizado, requiere estructura. Permíteme ir y exponer lo que está sucediendo en el libro de los Hechos, que es lo que nos lleva el día de hoy a nuestro estudio. Como te decía hace un momento, la iglesia ha crecido a pasos agigantados. De repente hay 3,000, al otro día ya hay, unos días después, hay 5,000 solamente hombres, entonces ya hablamos de 8,000, y hay quienes dicen que no eran solamente 5,000 hombres, sino que eran más las mujeres. Entonces si hablamos de 5,000 mujeres, hablamos ya de 10,000 más 3,000, ya son 13, y todos los que se iban uniendo. Entonces estamos en un punto en la iglesia donde la iglesia ha crecido tanto que de repente ya estamos hablando de miles, de más de 10,000 personas. Entonces llegamos al libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1, y dice, el número de seguidores de Jesús aumentaba más y más. Ahora, no sabemos cuánto más, pero la Biblia está diciendo que iba en aumento. Pero en esa época los seguidores judíos que hablaban griego se quejaban de los seguidores judíos que hablaban arameo. Decían que sus viudas no estaban recibiendo la ayuda diaria que les correspondía. Los 12 apóstoles llamaron a todo el grupo de seguidores y dijeron, no es correcto que nosotros descuidemos la enseñanza de la palabra de Dios para estar administrando la ayuda diaria. Entonces, hermanos, elijan de entre ustedes a 7 hombres de toda su confianza. Ellos deben tener mucha sabiduría y estar llenos del Espíritu Santo. Nosotros les encargaremos ese trabajo. Así podremos dedicar nuestro tiempo a orar y a enseñar la palabra de Dios. A todo el grupo le gustó la idea. Entonces eligieron a estos 7 hombres. Esteban, hombre de mucha fe y lleno del Espíritu Santo. Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, uno de Antioquía, que se había hecho judío. Ellos les presentaron a los 7 hombres a los apóstoles, quienes oraron por los recién elegidos y les impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía más y más, y el grupo de seguidores en Jerusalén crecía muchísimo. Otra vez vemos aquí el crecimiento, y hasta un gran número de sacerdotes obedeció el mensaje de fe. No nada más había seguidores de las personas del pueblo de Jerusalén o de la ciudad de Jerusalén, sino que también había un gran número de sacerdotes que obedecía el mensaje de fe. Entonces podemos ver que hay un crecimiento exponencial, es significativo, es bastante grande la iglesia, se podría contar por miles y probablemente hasta decenas de miles. El Señor está agregando a la iglesia
y llevan ellos un registro de todo esto. Lo acabamos de leer. La iglesia primitiva, ahora, recuerda que no tenía un lugar oficial, un lugar, una construcción como tal para reunirse, y se reunían extraoficialmente en el templo todos los días. Si tú has estudiado un poco la escritura y sabes de lo que hablo, recordarás que en el templo había un patio muy grande a donde se podían albergar más de 10,000 personas. Entonces, oficialmente se reunían en el templo todos los días, se reunían también en ciertos lugares y momentos para el culto público, para la oración pública, la predicación del evangelio, pero también estaban partiendo el pan de casa en casa. La iglesia había nacido en el día de Pentecostés, que era una fiesta judía, así que en Jerusalén, donde nació la iglesia, estaban todas las personas de toda el área del Mediterráneo, que eran judíos que estaban dispersos, lo que se conoce como la diáspora. Ahora, aquí ha nacido la iglesia y ellos ahora son parte de la iglesia y no regresan a su lugar de origen, es decir, se quedan en Jerusalén porque no hay nada a lo que van a volver más que el judaísmo. Y han pasado del judaísmo al cristianismo y entonces vienen a engrosar las filas de la iglesia y tienen que ser alojados, alimentados y cuidados. Sabemos que eso continúa durante años, porque años después Pablo todavía está recaudando dinero para cuidar a los pobres santos peregrinos que todavía están en Jerusalén y que nunca regresaron a casa. Entonces existe la necesidad de recolectar dinero. Ya hemos visto que algunas personas estaban vendiendo sus propiedades y las ganancias de la propiedad vendida se distribuía, o más bien se traía a los apóstoles, y los apóstoles usaban ese dinero para satisfacer las necesidades de las personas que se habían quedado. Sabemos que traían ese dinero de la venta o de los ahorros y los pondrían a los pies de los apóstoles en el día del Señor, como lo hicieron en el capítulo 5, que en una de esas ocasiones aprendimos que este hombre, Ananías y Zafira, mintieron al Espíritu Santo y fueron ejecutados ese mismo día. Esa es una ilustración de cómo se operaba la iglesia primitiva. Se conocían en cierto lugar, se reunían, especialmente el primer día de la semana, traían sus ofrendas, los apóstoles distribuían esas ofrendas a las personas necesitadas. Así que no pasó mucho tiempo después del nacimiento de la iglesia que tuvo un conjunto muy complejo de condiciones que se debían cumplir. Es decir, había muchísima gente a la que había que atender. Todos los días se agregaba a personas que se bautizaban, que se reunían para la cena del Señor, personas reunidas en hogares para comer, personas reunidas el primer día de la semana, y alguien que necesitaba por ahí predicarle a otro grupo de personas, explicarle el significado del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Había muchas cosas que hacer. Entonces, alguien tenía que conocer las necesidades de todas estas personas, alguien tenía que procesar la satisfacción de todas estas necesidades, y esto exige una estructura. Y entonces los apóstoles, que fueron el recurso inicial, están ahí, pero a medida que empieza a crecer toda esta situación, que empieza a florecer el ministerio, es necesario organizar las cosas. Eso es algo básico. Ahora, la primera vez que esto se hace evidente es aquí en el capítulo 6 de Hechos. Vuelvo a leer Hechos 6:1, donde dice: el número de seguidores de Jesús aumentaba más y más, pero en esa época los seguidores judíos que hablaban griego se quejaban de los seguidores judíos que hablaban arameo. Decían que sus viudas no estaban recibiendo la ayuda diaria que les correspondía. Los verdaderos seguidores de Cristo, los verdaderos discípulos, estaban aumentando literalmente de una manera explosiva, como ya lo hemos dicho. Así que aquí es donde llegamos al comienzo de la necesidad de la iglesia de organizarse. Aquí es el principio. Solo atendiendo las necesidades de los creyentes, las preguntas de los creyentes, los problemas de los creyentes, resolviendo los problemas de distribución, recolección, proporcionar todos los elementos, por ejemplo, para la mesa del Señor, o es decir, la cena del Señor, para proporcionar los lugares para el bautismo, dónde vamos a bautizar, dónde vamos a ir a comer, quién va a enseñar aquí, quién va a ir a predicar allá, quién va a evangelizar a ese grupo.
Todo esto son una serie de decisiones que había que organizar, y todo esto se multiplicó de manera rápida por el crecimiento de la iglesia. De hecho, ahora están llenando Jerusalén con su doctrina. Están teniendo un impacto masivo y estaban listos para después mudarse a Judea y al resto de la tierra, a Samaria y al mundo. Están listos para globalizarse. Pero antes de que pudieran comenzar a salir de su propia ciudad, necesitan tener algún tipo de estructura. Estaban al borde de una explosión del evangelismo. Y por eso leemos en Hechos 6:1 que hay una queja, donde dice, otra vez voy a leer, el número de seguidores de Jesús aumentaba más y más. Pero en esa época los seguidores judíos que hablaban griego, y aquí hay una distinción entre estos judíos griegos, por así decirlo, se quejaban de los seguidores judíos que hablaban arameo. Y aquí podemos ver que aunque son judíos, unos pertenecen a una región y otros son, vamos a decirlo así, nativos. Y los que pertenecían a la región griega se quejaban, decían que sus viudas no estaban recibiendo la ayuda diaria que les correspondía. Ahora déjame decirte algo, esto es inevitable en una iglesia. Gente infeliz, quisquillosa, hay disensión en el cuerpo de Cristo desde el inicio, y aquí lo vemos, esto no es nada nuevo. Todos lo hemos visto y a veces lo hemos visto de formas bastante épicas. La persecución, como dijimos hace unas semanas atrás, tiende a purificar la iglesia. El pecado flagrante tiende a ser tratado por la iglesia, pero la disensión, es decir, la desunión y las luchas internas, pueden disipar la energía de una iglesia. Puede convertir a una iglesia hacia adentro de una iglesia débil, a donde es succionada toda su energía de concentración, de perder el rumbo. Y esto es algo que se debe tratar. Esto puede ser devastador, porque el orgullo mezquino, los problemas insignificantes, las disputas, el descontento, los celos, las preferencias personales, las luchas de poder, todo ese tipo de cosas succionan la energía de la iglesia, desconcentran el tema verdadero. Y entonces hay que lidiar con esto. Todo este tipo de personas forman parte de la vida de la iglesia, todo este tipo de situaciones, y literalmente agotan la fuerza misma de la iglesia. Así que aquí encontramos que surge una queja por parte de los judíos helenistas, o en este caso de los judíos griegos, contra los judíos o los hebreos nativos. Ahora déjame tratar de explicarte un poquito más. Como te dije, hay estos dos tipos de personas, estos dos grupos. Tienes a los hebreos nativos de Jerusalén, que viven ahí en Israel, y luego tienes a los judíos que vinieron para la Pascua, se convirtieron a Cristo y todavía están ahí, pero son del mundo griego. Hay sinagogas, acuérdate, esparcidas por todo el mundo griego, hay judíos en todo el mundo griego, y entonces vendrían a Jerusalén para la fiesta, y no había lugar a donde ir, así que se quedaron. Ahora, con toda honestidad, no hay una nación que crea yo o que creo yo que tenga más sentido de responsabilidad por los hermanos menos afortunados históricamente que los judíos. Fíjese que hay un historiador que dice que las sinagogas judías tenían como costumbre rutinaria tener a personas que se conocían como receptores de limosnas. Eran recolectores que recorrían el mercado y las casas todos los viernes por la mañana y recolectaban dinero y bienes para redistribuir a los pobres cuando se reunían en la sinagoga. Más tarde ese viernes darían lo que se hubiese reunido, se les distribuiría de lo que se había recolectado para que estas personas necesitadas recibieran lo suficiente para que tuvieran por lo menos 14 comidas para la semana, es decir, tendrían por lo menos 2 comidas diarias durante toda una semana. Esa era una tradición en el pueblo judío, se preocupaban por sus propios pobres. Entonces, en esta iglesia naciente, aparentemente esa costumbre se llevó a cabo igual. Recuerden que han vivido todas sus vidas en la sinagoga, tienen esta costumbre de hacer esto, y ahora tienen a estas personas que están ahí
y que definen lo que es la pobreza porque están lejos de su casa, no tienen trabajo, no tienen recursos y entonces inmediatamente hacen lo que siempre habían hecho tradicionalmente: recolectan dinero y lo distribuyen entre quienes lo necesitan. Entonces tienes básicamente a los judíos israelitas y luego tienes a los judíos de habla griega que son de las islas, perdóname, que son de Asia Menor, de África del Norte y otros lugares del Mediterráneo. Y entonces existe la sensación que de alguna manera los judíos griegos no están recibiendo un trato justo, en particular las viudas. Y la queja proviene de los judíos griegos contra los judíos o hebreos nativos, porque se pasan por alto a las viudas en el servicio diario de la comida. Ahora bien, cuidar a las viudas es parte de ser judío. Es un patrón del Antiguo Testamento. Cuidar a las viudas es algo que se repite en el Nuevo Testamento. Puedes leerlo después en 1 Timoteo 5, en Santiago 1, a donde dice que la verdadera religión es cuidar a las viudas y a los huérfanos. Aunque cuidar a las viudas era solo parte de la vida judía, se había convertido en parte de la vida de la iglesia. Esto es un tema muy importante. Y así pasamos a Hechos capítulo 6, versículo 2, con este tema, que hay una queja. Y entonces dice: los 12 apóstoles llamaron a todo el grupo de seguidores y le dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la enseñanza de la palabra de Dios por estar administrando la ayuda diaria. Ahora, ¿qué significa eso? ¿A qué se refiere esto con descuiden? En otra versión dice a servir las mesas. Bueno, podría ser servir la comida, podría ser que las viudas griegas, judías, se sintieran excluidas de la comida que recibían algunos de los hebreos residentes. Podría ser también que no fuese como tal una mesa que hable de comida, porque esa es la misma palabra que se utiliza para volcar las mesas de los cambistas, donde cualquier tabla donde ocurría esta función podría referirse a una mesa donde se distribuyen monedas o se distribuye el dinero recolectado o la comida recolectada o distribución de la comida. Y entonces los apóstoles, ya sea que se trate de la comida o del dinero que se recolecta para distribuirlo entre los necesitados, los apóstoles están diciendo: no podemos nosotros hacerlo, es demasiado, no podemos continuar con la rutina general de manejar una de dos, las finanzas, o de distribuir el dinero o de distribuir el alimento. Son productos básicos para la gente, porque esto nos está robando el tiempo, nos abruma. Y entonces el versículo 3 y 4 dice: entonces, hermanos, elijan de entre ustedes a 7 hombres de toda su confianza. Ellos deben tener mucha sabiduría y estar llenos del Espíritu Santo. Nosotros les encargaremos a ese trabajo, así podremos dedicar nuestro tiempo a orar y a enseñar la palabra de Dios. Ellos tenían que estudiar la palabra de Dios, tenían que estudiar el Antiguo Testamento. ¿Cuál era su Biblia? El Antiguo Testamento, no había otro hasta este momento. Habían podido entender el Antiguo Testamento porque Jesús había ido con ellos y les había enseñado a partir de del día de la resurrección, y tenían ellos que seguir estudiando el Antiguo Testamento y hacer el trabajo de preparación de la palabra y la instrucción de la palabra. Entonces ellos dicen: nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. No podemos estar sirviendo la comida o no podemos estar distribuyendo el dinero y todo lo que se tiene para los hermanos que lo necesitan. Así que tenemos que encontrar a alguien que haga esto. Y entonces los apóstoles van a desaparecer de la escena en esta situación. Ellos fueron la base, pero tiene que venir una próxima generación de gente, como lo marca después la Escritura en Efesios 4, es decir, tienen que venir otras personas que nos ayuden, ¿no? Y en este caso van a aparecer los profetas, que tienen la misma responsabilidad de enseñar, porque la Biblia dice que Él dio a la iglesia apóstoles, profetas, pastores, maestros para la edificación de los santos, para enseñar a los santos, para edificar el cuerpo. Eso tú lo puedes leer en Efesios 4. Y se advierte a todo liderazgo espiritual que debe estudiar, que debe ser diligente para ser aprobado por Dios. Y a lo que me refiero es que todos aquellos que vienen a formar parte de un liderazgo de la iglesia
tienen que ser, como ellos dicen aquí, ¿no? Gente llena del Espíritu, gente preparada. Tú puedes leer, por ejemplo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, ahí en la primera carta, en el capítulo 4, 1 Timoteo 4, versículo 11 en adelante, Pablo le dice, enseña todo lo que te digo y diles que lo pongan en práctica. No dejes que nadie te considere menos por ser joven. Sé ejemplo para los creyentes en tu hablar, en tu conducta, en amor, en fe y en pureza. Mientras yo llego, ocúpate de leerle a los creyentes las Escrituras, animándolos y enseñándoles. No se te olvide el don que recibiste por medio de profecía cuando los ancianos líderes te impusieron las manos. Presta atención a estas cosas y dedica tu vida a hacerlas para que todos vean el avance de tu trabajo. Ten cuidado con tu forma de vivir y con lo que enseñas. Si eres constante, asegurarás tanto tu salvación como la de los que escuchan tus enseñanzas. Y eso es lo que hacemos. Predicamos la palabra porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es provechosa. Ese será el aliento vital del líder de la iglesia. La primera generación de líderes son los apóstoles y ellos lo transmiten a la próxima generación de líderes, que son los profetas. Y escuchamos acerca de los profetas del Nuevo Testamento a los que hace referencia, y a la próxima generación son los evangelistas, y luego somos pastores, docentes que son parte de la iglesia ahora, y hasta que venga nuestro Señor. Ahora, mientras ellos hacían todo ese trabajo, ellos tenían el derecho de vivir de esto. ¿Y por qué lo digo? Porque 1 Corintios 9:7 dice lo siguiente: ¿qué soldado paga su propio salario? ¿Quién cultiva un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida del rebaño y no toma de su leche? Es decir, está diciendo, si hemos sembrado en ti lo espiritual, ¿es demasiado si cosechamos cosas materiales de ti? Eso es lo que está diciendo. Y 1 Corintios 9:14 dice, de la misma manera, Dios ha ordenado que los que anuncian la buena noticia de salvación vivan de ese trabajo. 1 Timoteo 5:17 dice que los ancianos líderes que dirigen bien la iglesia reciban doble honor, sobre todo los que trabajan mucho anunciando el mensaje y enseñándolo. Ese doble honor en realidad significa apoyo, doble honor para los que se entregan a la palabra de Dios. Entonces eso estaba claro en la iglesia primitiva. Ahora, para resumir, la iglesia era muy grande, se había desarrollado en este crecimiento algo de fricción y necesitaban abordar el tema. Los apóstoles no podrían hacerlo porque estaban comprometidos a estudiar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, así que hay que encontrar a alguien más para hacer esto. Ahora, fíjate cómo trataron esta situación. Pusieron a 7 personas. El versículo 3 de Hechos 6. Entonces, hermanos, elijan de entre ustedes a 7 hombres de toda su confianza. Ellos deben tener mucha sabiduría y estar llenos del Espíritu Santo. Nosotros les encargaremos ese trabajo. Se pasa de un ministerio ineficaz a desarrollar un núcleo eficaz de los ministerios. Ya tenemos a los apóstoles, que son los que enseñan, ya tenemos a quienes tienen la responsabilidad de pastores generales, pero aquí llega un liderazgo eficiente para satisfacer las necesidades de la iglesia. Y quiero que noten esto que los apóstoles le dicen a los hermanos: elijan de entre ustedes. Esto es muy importante y es muy interesante. Porque, ¿qué nos dice eso? Lo que nos dice es que la gente de la congregación jugó un papel. No dice, los apóstoles eligieron 7 hombres. Dicen que deben ser aquellos a quienes reconoces, a quienes consideras dignos. Y esto será cierto aún más en las epístolas pastorales. Si deseas el oficio de pastor, anciano o lo que sea, deseas algo noble, pero tienes que pasar por el escrutinio de la iglesia, que va a ver tu vida y determinará si estás por encima de cualquier reproche, sin culpa, todas esas calificaciones. La iglesia interviene en eso. Es decir, la iglesia ve, evalúa el testimonio de la gente que quiere ser, llámese pastor o llámese anciano en la iglesia, la misma iglesia. Y entonces, para empezar, eligieron 7. Y fueron ante todo hombres. Dios siempre ha usado a hombres para dirigir la iglesia. Eso no significa que las mujeres no sean importantes.
pero los hombres siempre han estado en el lugar de liderar la iglesia. Sí hubo mujeres en el Antiguo Testamento que tuvieron roles importantes, hubo mujeres que hablaron por Dios, incluso hubo mujeres en el Nuevo Testamento que hablaron por Dios. Aquila, Priscila, las mujeres juegan un gran papel, una gran responsabilidad. Timoteo escribe en 1 Timoteo 2 y habla de levantar una semilla piadosa. Habla de estar dotadas de todo tipo de dones espirituales y que tienen el papel de enseñar a otras mujeres, y las mujeres mayores enseñan a las jóvenes, enseñan a los niños, apoyan a sus maridos. Tito 2 también establece ciertas responsabilidades, las llama guardianes en su casa. Pero el liderazgo de la iglesia es para hombres, y entonces seleccionan a 7 hombres de entre ellos, y eso significa creyentes de entre ustedes. De entre ustedes seleccionan 7 hombres. Ahora, no son forasteros, son personas conocidas, y hay que caracterizarlos de esta manera: de buena reputación. Mira el rasgo: conducta irreprochable, integridad, tienen que ser inocentes, buen testimonio, necesitan tener una mente espiritual, estar llenos del Espíritu Santo, y serán hombres santos controlados por el Espíritu Santo, viviendo en respuesta a la voluntad de Dios. Necesitan ser hombres sabios, marcados por esa sabiduría, por esa perspicacia espiritual, esa sabiduría práctica, un juicio sano, ser buenos y justos. Y entonces podrás ponerlos a cargo de esta tarea. ¿Y cuál es la tarea? Pues la tarea es llevar la comida y el dinero a las personas adecuadas en igualdad de condiciones. Y podrías pensar, bueno, pero ¿por qué tienen que tener calificaciones espirituales tan elevadas? Bueno, pues porque es un ministerio espiritual en nombre de Cristo para su iglesia, para su cuerpo. La distribución de alimentos debe realizarse con integridad espiritual, y el cuidado del dinero debe realizarse con integridad espiritual. Ahora, recuerda y checa que no se les llama ancianos, no se les llama diáconos, no se les llama ninguna de estas cosas. Solo el primer grupo de personas, de hombres, a quienes se les dio supervisión de alguna función en la iglesia que debía hacerse bien, con sabiduría, con madurez, con buen sentido común y con piedad. Tenían que ser hombres impecables, porque si manejas dinero, los recursos, los activos, son una tentación, podrían ser una tentación. ¿Recuerdas a Judas? ¿Por qué era el que traía el dinero? ¿Por qué siempre estaba preocupado por desperdiciar dinero en el perfume? No porque se preocupara por los pobres, sino porque él tenía el dinero. Muy importante quién maneja el dinero. Por encima de todas las cosas, necesitan ser capacitados espiritualmente. No importa si son banqueros o contadores públicos, lo que importa es su calificación espiritual. Esta es una vista previa del liderazgo más refinado de la iglesia que viene en 1 Timoteo 3 y Tito 1, donde cuando hablas de ancianos, obviamente son piadosos y deben ser maestros hábiles. Pero luego cuando hablas de diáconos, deben ser piadosos porque en cierto sentido reemplazan a este primer grupo. Y bueno, y así pasamos al versículo 5, donde vemos algo que es muy interesante, donde dice: a todo el grupo le gustó la idea. Entonces eligieron a estos 7 hombres: Esteban, hombre de mucha fe y lleno del Espíritu Santo; Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, uno de Antioquía que se había hecho judío. Ahora, lo fascinante o lo curioso o lo resaltante de esto es que no solamente estaban contentos con la idea, sino que todos estos hombres tienen nombres griegos. Los 7 nombres son griegos. Y si estuvieras mirándolo de manera política, o donde quisieras quedar bien políticamente, probablemente hubieran escogido a 3 judíos griegos y 4 judíos israelitas para equilibrar todo, pero no fue así. Aparentemente el amor era tan grande en la iglesia primitiva y estaban tan ansiosos de que estas viudas no fueran mal atendidas, que resultó que los 7 hombres eran judíos griegos, y les dijeron: pues ustedes van a estar a cargo de esta situación, y les dan la responsabilidad a estos judíos helenistas o griegos. Y la razón por que la iglesia se organiza es que necesitan tratar con este asunto de la división que se está creando.
Y vemos cómo se establece en el versículo 3 y luego vemos la lista de los elegidos en el versículo 5. Y ellos representan el maravilloso amor y la unidad de esta iglesia primitiva. Y vamos a ver los resultados en los versículos 6 y 7. Dice, ellos le presentaron los 7 hombres a los apóstoles, quienes oraron por los recién elegidos y les impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía más y más, y el grupo de seguidores en Jerusalén crecía muchísimo. Y hasta un gran número de sacerdotes obedeció, dice, el mensaje de fe. El versículo 6 nos habla de que estos hombres fueron llevados ante los apóstoles y después oraron y les impusieron las manos, lo cual es una forma tradicional de afirmar visiblemente su solidaridad, la unidad, y es decir, estamos con ustedes. Eso dice que hay solidaridad. Nos conectamos, nos enlazamos contigo, te empoderamos con nuestras oraciones y nuestra confianza y nuestro apoyo está con ustedes. Una práctica en el Nuevo Testamento, porque incluso vemos que Timoteo es apartado para el ministerio por la imposición de las manos de los ancianos. Y entonces estos hombres habían sido realmente sugeridos por la congregación y llevados ante los apóstoles, y entonces se trata de esta división, eligiendo a estos 7 hombres. Ahora no solamente son judíos, sino que son judíos griegos, para que cuiden a las viudas griegas que estaban siendo mal atendidas. Y vemos aquí que están de acuerdo, les imponen las manos, y estos hombres siguen adelante. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esta decisión? Que la palabra de Dios siguió difundiéndose, y vemos ahí, sigue el crecimiento de la iglesia. Los apóstoles no se vieron atrapados en hacer algo más que predicar la palabra de Dios. Esto tiene que marcar a la iglesia. Es muy fácil que los pastores se distraigan, pero la preparación nunca debe cambiar. Y entonces en el versículo 7 vemos que dice que la palabra siguió esparciéndose y el número de los discípulos siguió aumentando, porque la palabra se siguió predicando y la gente se siguió convirtiendo. Y entonces la iglesia empezó a crecer más y más. Y la palabra está siendo expuesta y el número de discípulos sigue aumentando. Y vemos que dice que hasta un gran número de sacerdotes. Y significa que incluso los sacerdotes venían en la obediencia de la fe. Es una expresión por creer en Jesucristo, que es su mandamiento, lo obedecieron. Y no va a pasar mucho tiempo después para que estalle la persecución de una manera más fuerte. De hecho, la próxima semana estaremos viendo, si Dios permite, cómo sucede esto. Se dispersan y bueno, conocemos el resto de la historia. Nos vamos a encontrar con el apóstol Pablo cuando entra en escena y está sosteniendo las vestiduras de las personas que están apedreando a Esteban, hasta el final del capítulo 7, el capítulo 8, donde veremos a Pablo exhalando amenazas contra la iglesia, y la iglesia empieza a ser esparcida, comienza la evangelización global. No va a pasar mucho tiempo después, en el capítulo 9, Pablo una vez más amenazando a la iglesia, persiguiendo a los cristianos, y veremos que tiene una experiencia camino a Damasco, y de repente salta a Judea, Samaria, al mundo, se planta otra iglesia en Antioquía, y en Antioquía Pablo se lanza al mundo, y entonces está al borde del evangelismo global, y la iglesia tenía que organizarse para llevar a cabo un ministerio eficaz, y ese ministerio tenía que estar en manos de las personas que más se preocupaban. Tenían que organizarse para que las personas que necesitaban proclamar la palabra de Dios todo el tiempo continuaran haciéndolo y no se distrajeran en otra cosa. Y entonces la iglesia necesita organización. No es algo complicado. Tienes a los maestros y a los que predican, y tienes a las demás personas, son personas con cierto nivel espiritual para atender las otras situaciones dentro de la iglesia. Personas fieles, talentosas, dedicadas, que tienen preocupaciones genuinas por este tipo de ministerios. Y entonces vemos hacia el interior de nuestra iglesia y vemos cómo esto es necesario, que todas estas cosas sucedan. El testimonio
de la iglesia tiene que ser así, una iglesia organizada. Está el que predica, el que enseña, está el que recibe a la gente, el que se preocupa por la gente, está el que cuida a los niños, etcétera, etcétera. Dependiendo de la iglesia, es como están distribuidas las personas que deben apoyar en la iglesia. Y así es como nosotros debemos vernos. Cada quien debe fungir en un espacio dentro de la iglesia para movernos de esta forma, para que apoyemos a los ministerios y así la iglesia se mueva poderosamente. Y cuando estas cosas suceden, el testimonio de la iglesia se vuelve grande y el Señor suma a esa iglesia. Y así es como debemos ser en nuestra iglesia. Llegas a la iglesia, empiezas a crecer, empiezas a formarte. Una vez que tienes cierto crecimiento, una vez que estás preparado, Dios levanta tu vida y tú empiezas a ser fiel a Dios en un ministerio y empiezas a sumar para que la iglesia tenga diversos ministerios que puedan ser de bendición para las personas. Bueno, continuaremos en la próxima semana, si Dios nos permite, viendo las circunstancias que están desenvolviéndose en la iglesia primitiva, en el inicio de la iglesia, como lo estamos aprendiendo aquí en Hechos, y empezaremos a ver cómo empieza a cambiar las circunstancias. Veremos el arresto de Esteban, veremos su muerte y todo lo que eso empieza a afectar a la iglesia y cómo es que Dios, como vimos hace unas semanas, Él en su provisión permite las cosas para llevar a cabo en su historia, porque Él es el dueño de la historia, el desarrollo de su iglesia y la evangelización en el mundo de manera global. Bien, hermanos, pues espero que esta pequeña enseñanza sea de mucha bendición para usted y que Dios nos ayude a crecer y a seguir entendiendo su palabra. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo en tu palabra. Te pedimos que nos hagas crecer y madurar, entender, y que podamos, Señor, en un momento de nuestra vida poder servirte en algún ministerio, Señor, que podamos convertirnos en piezas clave para bendecir a otras personas y que tú desarrolles en nuestra vida, Señor, ese deseo de servir a otros y de servirte a ti, Padre. Cristo Jesús, a donde quiera que estemos, Señor, en la iglesia que nos encontremos, Padre amado. Amén, Señor. Bien, pues no me queda más que despedirme de ustedes, desearles que estén muy bien, pedirles que se cuiden. Pronto estaremos ya reuniéndonos. Estamos analizando la probabilidad de que podamos ya reiniciar nuestras reuniones tentativamente el 31 de enero, si Dios lo permite. Le daré más detalles la próxima semana, si Dios nos permite que nos volvamos a escuchar. Pero creo que el 31 de enero sería la fecha donde regresaremos una vez más a nuestra reunión dominical para que usted esté enterado y para que me ayude a convocar a los hermanos que usted vea, que usted conozca o que invite a alguien para que podamos reunirnos una vez más el 31 de enero, como lo hemos hecho. Bueno, hermanos, cuídense, nos escuchamos la próxima.